líder que nos puede llevar a la luz. Es la única que puede hacer que volvamos a ser felices. Presentate que te votamos y te hacemos entrar como sea. No importa lo que diga la justicia. Radio Caput. Vamos, jefa, no se nos canse. Es un clamor nacional. Cristina 2023. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches, tardes, días, noches, según la hora que me escuches, por supuesto. Bienvenidos a Noche Negra en Radio Caput, desde el estudio Chicha Mariani, en el microcentro porteño. Estoy muy bien acompañada, como siempre, por Noelia Goldberg en la operación técnica. Y bueno, gente, se está picando y no es charuto, ¿eh? Ayer salí a pasar un rato con mi amiga Daniela Siminelli, que está aquí presente con nosotros. Que está de visita en esta ciudad, todo muy lindo, hasta que llegamos a mi casa y nos encontramos con que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había decidido suspender las elecciones provinciales a desarrollarse este fin de semana en San Juan y Tucumán. La última vez que vimos algo así en Argentina fue en 1976. Escuchamos la cadena nacional de hoy del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a propósito de esta decisión. Buenos días. En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso, a través de una medida cautelar, suspender las elecciones provinciales que el próximo domingo debían desarrollarse en Tucumán y en San Juan. Esa decisión fue tomada después de tener durante largo tiempo la cuestión en estudio, arrogándose una competencia de dudosa legitimidad. Y cuando los órganos judiciales pertinentes de cada una de esas provincias ya habían avalado la legitimidad de los comicios. No puedo soslayar que esa decisión afecta a dos provincias en las que se proyectaba el triunfo del peronismo, que se habrían sumado a otros triunfos del oficialismo ocurridos el último domingo. Tampoco puedo dejar de observar que el fallo deviene inmediatamente después de que Mauricio Macri tratara de feudos a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía una derrota. La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna. En síntesis, las elecciones de las provincias de San Juan y Tucumán, que fueron suspendidas, deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia y que cada día, a la luz de lo que se ve en la investigación que lleva adelante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, están más implicadas en severas irregularidades administrativas y en maniobras que sirven a la actual oposición. Si el máximo tribunal del país no respeta la libertad de poderes, si avasalla compulsivamente el federalismo y la autonomía de las provincias, si va contra uno de los derechos supremos del ciudadano en democracia, que es el voto popular, entonces la justicia de esta república se ha degradado. El Poder Judicial tiene que entender que no puede manipular los tiempos electorales bajo el pretexto de preservar principios republicanos. No puede ser que sigan avasallando a los pueblos del interior de la patria, preservando los intereses de sus amigos políticos o sus amigos empresarios.
El derecho al voto ejercido de la manera en que cada provincia ha decidido hacerlo de acuerdo con su constitución es uno de los mayores actos que podemos sostener en nuestra sociedad. Que cada provincia defina de qué manera lo lleva adelante es uno de los pilares del federalismo. Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes. Tampoco es casual que hayan dictado la suspensión de los comicios en el mismo momento en el que se desarrollaba una sesión del juicio político en el Congreso de la Nación, donde se estaba denunciando a miembros de la Corte por supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos. La degradación judicial debe concluir. No conocemos el patrimonio de ningún magistrado de la Corte Suprema. Algunos jueces deben explicar en virtud de qué razón participaron de un encuentro en Lago Escondido promovido y pagado por empresarios de medios y funcionarios opositores. ¿Por qué tomaron ilegalmente el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué dictaron el beneficio del 2x1 a los genocidas? ¿Por qué decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, inmiscuyéndose sin potestad alguna en cuestiones propias de la coparticipación? Se trata del mismo Poder Judicial que persigue en forma sistemática a la vicepresidenta de la Nación con argumentos forzados, desatendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales. Se han convertido en el brazo opositor y de los grupos concentrados de poder económico y mediático. Además de desconocer el federalismo, estos jueces desconocen también la división de poderes. Ayer mismo, unas horas antes de que tomaran esta decisión, el presidente de la Corte hizo declaraciones ante empresarios sobre qué deberíamos hacer con la emisión monetaria. Quiero decirle dos cosas. En primer término, no tiene autoridad, no tiene facultades, no tiene conocimientos para opinar sobre el rumbo de la política económica del gobierno. En segundo lugar, si tanto interés tiene por el rumbo económico del país, debería pedirle a los tribunales inferiores que agilicen todas las causas que tienen paradas sobre la investigación de la deuda que tomó Mauricio Macri sin ser tratada por el Congreso y que denunciamos ante el Poder Judicial que nunca se dedicó a investigarlo. La democracia cruje cuando no hay justicia. La reforma del Poder Judicial es hoy una de las grandes deudas de nuestra democracia. Estamos convencidos de que necesitamos una reforma profunda e integral de la justicia y por eso enviamos al Congreso de la Nación las leyes para mejorar el funcionamiento de la justicia federal, la reforma del Consejo de la Magistratura, la designación del Procurador General y la ampliación de la Corte Suprema. Es imperioso que el Congreso apruebe esas leyes, porque es el único camino que tenemos para poner fin a este sistema donde un puñado de jueces se erigen en seres todopoderosos. Tenemos que conseguir las mayorías necesarias para llevarlo adelante. Necesitamos legisladores comprometidos a dar esta pelea contra el avasallamiento de la República. Por eso también impulsamos el juicio político que se está sustanciando ante el Congreso de la Nación y donde cada día surgen nuevas pruebas y se abren nuevos caminos de investigación ante denuncias y dichos de testigos. Quiero anunciarles que vamos a enviar los antecedentes de estas decisiones tomadas ayer para que se sumen a las causales de juicio político, para seguir demostrando cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo. He hecho de la defensa del federalismo uno de los pilares de mi gobierno. Este es un país profundamente federal por su historia, por su constitución, pero el poder central, económico, político y judicial sigue tratando de imponerse sobre los pueblos que en cada provincia quiere definir su vida y su destino. Esta decisión de la Corte Suprema vuelve a hacerlo.
en el mismo marco del respeto al federalismo y la autonomía, desde el gobierno nacional, vamos a acompañar las decisiones que tomen los gobiernos provinciales ante estos hechos. Un sector de la política y el poder económico, apañado por esta justicia, está creando una grieta en nuestra democracia que cumple 40 años. Como lo hicimos cuando salimos a la calle en los 80 para defenderla, vamos a responder con más democracia. Necesitamos más representantes comprometidos con la democracia, más ciudadanos movilizados por una democracia plena y participativa para salir de este círculo vicioso. Quiero ser muy claro, para nosotros y para todo el pueblo argentino, la justicia es un valor fundamental, es un pilar de la sociedad libre, de la sociedad igualitaria que deseamos. La justicia es un acto reparador, creemos en la justicia. Quiero decirle a la Corte Suprema que podrán olvidar el federalismo, ya podrán suspender una elección, pero jamás podrán suspender la voluntad popular. La democracia llegó a la Argentina hace 40 años, de una vez y para siempre. Y quiero decirle a nuestra gente que es el momento de estar más unidos que nunca, de alzar nuestras voces en todo el país, para unirnos en un grito unívoco en defensa de la democracia. Muchas gracias. Escuchábamos entonces las palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la cadena nacional que dio hoy al mediodía a propósito de la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones provinciales en Tucumán y San Juan que se iban a realizar este domingo. Entre las cosas que dijo, habló del juicio político que se está haciendo hacia la Corte en el Congreso de la Nación, al cual se le van a enviar los antecedentes de esto que pasó para demostrar cómo la Corte viola la división de poderes y el federalismo. Alberto también hizo hincapié en acompañar las decisiones que tomen en cada uno de los sitios donde pasaron estas cosas. Recordó también que esta Corte ya viene bastante viciada, el 2x1 en su momento. Recordó que estamos cumpliendo 40 años de democracia y en este sentido vamos a responder con más, como cuando salimos a la calle en los 80, dice. Y dice que necesitamos entonces más ciudadanos movilizados. Alberto pone la fecha que nosotras y nosotres saldremos, por supuesto, a defender esta democracia que nos ha costado mucha sangre para que, como dijiste, no suspendan jamás la voluntad popular. Empezamos Noche Negra en Caput, fuerte y al medio, con una patada de canguro. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Yo te imaginé bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen estos desechos, párense siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi Paris, yeah. Patada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos causando estragos. Un mago nos quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos abrazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas. Que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gas, no te perdás. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca. La gente baila loca, el cuello se disloca. La droga en los dedos que vaya de boca en boca. Sentí como te choca esa vaina, subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga. Largo todo fresco como un purga, ni quedé otra vez con sed.
España. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo, de la vida nadie se salva, que eso de la juventud es solo una actitud del alma. Que virtud extraña, ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Acá siempre son 4:20 y estamos de la cabeza con simpleza. Birra barata y mala en lata, mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa. El jude está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos 9 de protesta, porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, salgan del medio, lo digo en serio. Fuera la chuta que meten al barrio, le tira a los pibes y le matan los sueños. Bueno, juego de la de grande, el agujero que estamos quitando de nuevo, sacando pa' afuera que son carroñeros, ñeros. No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y callen hasta tarde deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Seguimos en Noche Negra, aquí en Radio Caput, con la negra. Luli Barbie Paisana, ¿con quién va a ser si no? ¿Con quién va a ser si no? Le mandamos un beso muy grande y le agradecemos por los separadores a Gustavo Sala. Les recuerdo las vías de comunicación por si tienen ganas de mandarnos un audio, un mensajito al WhatsApp 11 65 16 44 46. Nos ven en vivo a través de YouTube en el canal de Radio Caput y nos pueden seguir en redes sociales como @caputradio. Continuamos con el tema del día y probablemente de la semana, que tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de suspender las elecciones provinciales de San Juan y Tucumán a pocos días de que sucedan este fin de semana. Y quien se pronunció al respecto enseguida de este hecho fue el ministro del Interior de la Nación, Guado de Pedro, y escuchamos sus palabras, por supuesto. Buenas noches. En el día de hoy, 3 jueces de la Corte Suprema suspendieron las elecciones de San Juan y Tucumán, 72 horas antes de la veda. Una elección que se encuentra ya en la recta final, con las boletas impresas, con las fuerzas políticas que ya presentaron sus candidatos, sus candidatas, hicieron su campaña y con una ciudadanía lista y dispuesta a ir a votar a una jornada en paz. Ante un hecho de gravedad institucional como este, es importante que recordemos lo que dice nuestra Constitución. La nación argentina es una república federal. Las provincias mantienen su autonomía y por lo tanto deciden sobre su sistema electoral, su forma de votar, la fecha y sobre sus candidatos o candidatas. Esta decisión irresponsable de la Corte se arroga una competencia que no tiene. Se trata de partidos políticos provinciales, cuestionando normativas provinciales y que deben resolver las Cortes provinciales. Esto lo debe resolver la justicia electoral provincial. Estamos frente a una virtual intervención federal de 2 provincias argentinas. Estamos hablando, como saben, de una Corte que enfrenta un juicio político en el Congreso de la Nación por diversas irregularidades de una enorme gravedad institucional. Una Corte compuesta, como también saben, por 2 jueces que aceptaron ser designados por el expresidente Macri mediante un decreto, rompiendo todas las leyes y la costumbre de los últimos años. Una Corte que avaló la persecución contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. No hay democracia posible con una Corte tan deslegitimada. Argentina necesita una Corte independiente, transparente y al servicio de la sociedad y no de los poderes concentrados. Esta decisión que se tomó el día de hoy arrasa las instituciones de la democracia y genera incertidumbre al electorado, a los partidos políticos
y sobre todo a la sociedad y al pueblo tucumano y al pueblo de San Juan, porque es una resolución de forma indefinida. Y venimos advirtiendo desde distintas fuerzas políticas, de distintas organizaciones sociales, de trabajadores, sobre el peligro de volver a utilizar el Poder Judicial como un instrumento para dirimir discusiones políticas. El próximo domingo 14 hay 5 elecciones en las que el relato de algunos medios va a chocar contra la contundencia de las urnas. Ya proscribieron a Cristina y esto es un intento de proscribir el voto de los tucumanos, las tucumanas, los sanjuaninos y las sanjuaninas. No es una decisión contra un candidato u otro, es coartar el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a elegir y a ser elegidos. Clarísimo el ministro del Interior de la Nación, Guado de Pedro, sobre todo haciendo hincapié en que no es una decisión aislada, sino que tiene que ver justamente con un movimiento como es el movimiento peronista, ya diríamos casi ancestral en nuestro país, y que no pueden creer que siga vigente, que siga en pie, y que la gente lo vote. Eso es lo que no les entra en la cabeza todavía. Quienes también se pronunciaron sobre este hecho son, por supuesto, las Madres de Plaza de Mayo, quienes en un comunicado dijeron: queremos expresar que la intervención de la Corte Suprema de injusticia en el proceso electoral de Tucumán y San Juan es una muestra más para provocar la desestabilización democrática, de impedir que las provincias ejerzan su autonomía como dispone la Constitución. Está claro que responden a los poderes concentrados, a Macri, a Patricia Bullrich y a Larreta. Las madres no dudamos que es una advertencia hacia Cristina si se presenta como candidata. Es indudable que la quieren proscribir de cualquier modo y recurriendo a métodos ilegales e ilegítimos. Repudiamos la manobra espuria de la Corte, fuera los jueces corruptos, queremos una justicia independiente, no a la proscripción. Cristina Conducción, firman las Madres de Plaza de Mayo desde las filiales Capital Federal, Mar del Plata, Tucumán y Mendoza. Recordemos, Eve de Bonafini en su última plaza pidió una gran pueblada para sacar a estos jueces de mierda de la Corte, y mientras algunos creen que hablar de la Corte no tiene importancia o no es lo que nos interpela a todos porque, bueno, inflación y cuestiones, bueno, la Corte hace todo lo posible para que los pongamos en el eje, en el centro de la agenda y discutamos su rol en nuestro sistema democrático. Para entender un poco más sobre este yeite, que puede estar un poco complicado, a mí me costó entenderlo también, vamos a escuchar un pequeñísimo informe que hizo la periodista Josefina Amore. ¿Puede la Corte Suprema suspender las elecciones? Parece que sí, porque decidieron suspender las elecciones de San Juan y Tucumán que iban a realizarse el próximo domingo, o sea, dentro de 5 días. Lo que pedían en las denuncias es que se suspenda la posibilidad de presentarse elecciones tanto a Juan Mansur como a Sergio Uñac por ser candidaturas que iban en contra de la legislación local. Todo muy complicado, pero vamos de a poco. ¿Esta medida de la Corte Suprema pone en riesgo la democracia? Germán Alfaro, quien es candidato a gobernador de Tucumán por Juntos por el Cambio, fue quien presentó la denuncia contra Juan Mansur. Alfaro lo que dice es que Mansur no debería ser candidato porque al presentarse está violando el artículo 90 de la Constitución de Tucumán. Dice que tanto el gobernador como el vicegobernador podrán ser reelectos en tanto un solo periodo consecutivo después de él ya vigente, o sea, 4 años de mandato, una reelección. Mansur fue 2 veces vicegobernador y fue 2 veces gobernador. El asunto es que el artículo 90 de la Constitución no dice qué pasa en el caso de una persona que fue gobernador y que ahora se quiere postular a vicegobernador. Es decir, que si bien podría llegar a ser válido el argumento, ni el mismo artículo de la Constitución termina de ser claro respecto al caso de Mansur en particular. Ahora, en el caso de San Juan es otro tema. Quien presenta la denuncia es Sergio Vallejos. Es liberal, empresario y su candidatura es respaldada por Javier Milei. El candidato de Milei lo que dice es que Uñac viola al postularse el artículo 175 de la Constitución de San Juan. Que tanto el vicegobernador como el gobernador duran 4 años en sus funciones y pueden ser reelectos hasta 2 veces. Es decir, 3 gobiernos, ¿no? Porque una es la elección, una es la primera reelección y otra sería la segunda reelección. 3 mandatos consecutivos. Uñac fue vicegobernador de la provincia y fue 2 veces gobernador. Es
decir que esta sería su segunda reelección, no su tercera reelección, que es lo que un poco intenta hacer entender la justicia. Lo que pasa es que ambos artículos son un poco confusos y quedan algo libres a interpretación, o esto es lo que dicen también especialistas constitucionalistas que no están necesariamente de acuerdo con la medida de la Corte Suprema. Es raro que la Corte Suprema tome esta medida a 5 días de las elecciones, siendo que tanto Mansur como Uñac son candidatos peronistas y que, según las encuestas, parecerían que tienen altas chances de ganar la elección. Además de que inmediatamente después de conocerse las medidas de la Corte, todos Juntos por el Cambio salió a festejar la medida en nombre de la democracia. Si no, mirá lo que dijo Patricia Bullrich sobre el tema. Y de todo esto, ¿vos qué pensás? Y democracia y confusión, total. Los tweets a los que se refiere Josefina More dicen lo siguiente: Patricia Bullrich, les frenamos las reelecciones, les frenamos, así empieza, a Mansur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias, quisieron volar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros esto no pasará. Larreta, por su parte, dijo: nadie está por sobre la Constitución, esa es la regla fundamental de nuestra República. La decisión de la Corte La decisión de la Corte es la que corresponde a un país que respeta la legalidad. Hay que abandonar para siempre los intentos de violentar las reglas electorales provinciales para perpetuarse en el poder, dice quien quiso cambiar las elecciones de la ciudad de fecha hace poquito también y se le pararon de manos en su propio espacio. Vale la pena recordar. También María Eugenia Vidal. Lo dijimos, lo argumentamos y lo sostuvimos en la justicia. Uñac y Mansur no están en condiciones de ser reelectos. Celebro el fallo de la Corte Suprema que hoy puso freno a los feudos kirchneristas. Es un buen día para la democracia. Y Lilita Carrió, no puede faltar: hacer valer el derecho y la República es el deber de la Corte Suprema, no más reelecciones. Estas son algunas de las declaraciones de Juntos por el Cambio. Y quienes también tiraron una polémica, como no puede ser de otra manera, son los periodistas de La Nación Más. A ver, ¿qué era lo que decían? Tiene razón Lucas en algo. Para mí la Corte Suprema Nacional tardó mucho. Sí. Vos no podés un martes... Lo que se dice, lo que se comenta, y dentro de la Corte también, es que el ministro Rosati lo tenía parado el tema. Lo tenía pisado y habría recibido un par de llamadas, de vaya a saber quién es. Che, ahora es. Sáquenlo. No, pero era antes. Es ahora. Para mí era antes. Bueno, claro, no lo podés tirar faltando 5 días para la elección. Bueno, que tardó mucho, que era antes, que pegaron unos llamados. Parece que en La Nación Más estaban las papas hirviendo con respecto a estas elecciones. Siguiendo un poco con esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, bueno, el presidente recordaba en su cadena de hoy que durante el macrismo esta misma Corte quiso implementar la ley del 2x1. Esto fue el 3 de mayo del año 2017, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer el fallo Muiña, con el voto de Carlos Rosenkrantz, Elena Hayton de Nolasco y Horacio Rosati. Esta vez la Corte había habilitado la posibilidad de que un condenado por delitos de lesa humanidad pueda beneficiarse de la aplicación del 2x1. Lo escuchamos de la mano del portal Pericia. Hoy se cumplen 6 años de la manifestación popular que logró frenar el fallo 2x1 a genocidas. Un cómputo que la Corte Suprema de Justicia intentó aplicar a comienzos del gobierno de Mauricio Macri para reducir la pena del condenado por delitos de lesa humanidad Luis Muiña y abrir la posibilidad de que muchos otros genocidas salgan de la cárcel. Cientos de miles de personas se movilizaron junto a organismos de derechos humanos en Plaza de Mayo y en el resto del país y lograron que la Corte Suprema diera marcha atrás. Ese día estaba previsto que el premio Nobel sudafricano J.M. Coetzee presentara en el Malva su libro 3 cuentos, pero en solidaridad con Argentina y en repudio al fallo, decidió cancelar y en su lugar leer un fragmento de la novela Esperando los bárbaros, un thriller político que publicó en los 80s sobre cómo una supuesta invasión de indígenas a un pequeño pueblo de frontera del imperio sirve como excusa para desatar el horror. Esperando a los bárbaros, dice Coetzee, fue escrita en los 70s, cuando las mismas fuerzas oscuras que reinaban en Argentina reinaban también
en Sudáfrica. Bueno, escuchábamos entonces el pequeño informe del portal Pericia a 10 años que se cumplen hoy de la movilización altamente masiva de mayo de 2017, en la que nos congregamos en Plaza de Mayo para repudiar el 2x1 y lo logramos exitosamente. Así que a 10 años de esto y a 40 años de democracia, no podemos abandonar la calle, no podemos abandonar la lucha. En eso siempre vamos a hacer mucho hincapié en Noche Negra. Antes de ir a una pequeña tanda, voy a mandar saludos a El Ropero Fantástico, a Leandro, a Tobías, a Esteban Guerrini, a César, que nos están mirando a través de YouTube. También le quiero mandar besos a Anita Chimento, a Hildara y a Brenda, que me escuchan siempre en diferido, a mi prima Martina Rey, que ayer cumplió años, a mi amiguísima Aña, que cumple años en breve, en media hora, a Gondor, que está escuchándonos también, a Elina, a Pedro, que nos escucha desde Valvanera, a Juan Manuel, que nos escucha desde Mar del Plata, en fin, a todos los que están del otro lado miércoles a miércoles y que nos hacen llegar sus saluditos. Vamos a una tanda y en el próximo bloque una entrevista. Estás escuchando Noche Negra con la negra Luli Barbie Paisana. Vamos a una tanda y ya regresamos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput. Diego Capusotto. Son todos drones. Pasan cosas. Los liberales me fascinan. Señor, se robaron PBI. He notado en esta radio que estaban todos escondiendo PBI que se robaron. Es una vergüenza. Son todos drones. La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron PBI. Radio Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Alcárcel. Esas cosas. Los liberales me fascinan. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Es posible un mundo mejor que este, decía el panfleto. Y yo pensaba, ustedes quemaron a Galileo por decir que el mundo se desplazaba.
redención, la misma institución que creó la Inquisición. Por una oración, mientras los sacerdotes evangelizaban, los soldados descuartizaban. A los mapuches y a los tobas. En nombre del Señor se han cargado a todo Cristo, con la cruz como estandarte, cortando a los indios en partes. En nombre del Señor han matado a todo Cristo. Han picado sesos, bendijeron la cruzada de las Fuerzas Armadas, purificando la patria por una Argentina aria, rezando con mano dura, cómplice de la tortura, la viña del Señor. Subversivos, por favor. La vigente amenaza del comunismo. Hay que erradicarla ahorita mismo. Desaparecer la vigente amenaza
Bueno, lo que escuchábamos era ¿Es posible un mundo peor? Del álbum Gorilofrenia de nuestros amigos de Científicos del Palo. Y continuamos nuestro programa, vamos a pasar al siguiente tema, que es, se cumplieron 11 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género en nuestro país. Y para abordar el tema estamos en comunicación telefónica con Willy Guerrini, que es presidente de Masculinidades Intersex, Trans y No Binarias y parte de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo y también de la comisión organizadora de la Marcha No Binaria. Buenas noches, Willy, bienvenido a Noche Negra en Caput. Muchas gracias por atendernos. Buenas noches, Negra. ¿Cómo estás, Lu? Tanto bien, tiempo. Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien. Te tiro dos datitos que me fui acordando mientras escuchaba el programa. Hace 5 años, cuando en ese estudio hacíamos Todos tus hijos, estábamos hablando de la presentación del libro Sinceramente. ¿Te acordás? Sí, donde Cristina relata la entrega de los primeros DNI. Así es. Donde se habla de que para nosotros la democracia empezaba en ese momento. Bien. Y linkeando con lo anterior, en Tucumán, en la lista de Mansur, como legisladores, está Caro Dumas de ATA, Red Nacional, como candidata. Así Bien. que son las primeras elecciones donde nos podemos encontrar con un montón de cuadros trans para empezar a cambiar las realidades de la comunidad, claro. Sí. Perfecto, hermoso, hermoso. Y un datazo fundamental a colación del tema que veníamos hablando, como bien nos indicabas. Bueno, Willy, nos encantaría que nos cuentes cómo fue la gesta de esta ley hasta su sanción para la comunidad. Sí, bueno, viene de larga data. Para que te des una idea, en el año 89 a un médico por hacer un cambio de género le sacaron durante 3 años la matrícula. Sí. Después, en la década de los 90, fines de los 80, sí, se hacían las cirugías vía Chile con un diagnóstico patologizante de disforia de género. Sí. Y acá quiero hacer un paréntesis. La disforia existe. Bien. La disforia de género no existe. Bien. La disforia incluye patologías y enfermedades como lo son la bulimia, la anorexia. No tiene nada que ver con lo identitario. Bien, comprendo perfectamente. Entonces, se hacían las cirugías vía Chile y con una patologización se lograban los cambios registrales. En el 97 es el caso de Mariela Muñoz, que es quien adoptó a un montón de niñeces y se la reconoció como madre, pero se necesitó pasar por un proceso de cirugía obligado y se la patologizó como una persona enferma mental, que era como se nos trataba en esa época. Avanzando en el tiempo, tenemos por fin un gobierno nacional y popular que escucha nuestras necesidades y nuestros reclamos. Bien, como lo fue el de Cristina, decís, ¿no? Néstor y Cristina, estamos Bien. hablando del 2003, donde se le da la posibilidad a las organizaciones de diversidad presentar sus reclamos, sus demandas y sus necesidades para ser consideradas sujetos de derecho. En ese momento teníamos recién en Cava una ley de unión civil que en ese momento era un montón, hoy es un chiste mal contado, y entre lo que se presenta ahí a través de ATA, a través de Claudia Piava Duraco, es la necesidad de una ley de identidad de género. La decisión política del gobierno de Néstor y de Cristina fue ir por la ley de matrimonio igualitario, que el otro día se cumplió un aniversario más de la media sanción. Bien. Para empezar a preparar un poco a la sociedad de esto que se venía, que era el reconocimiento de las personas de la diversidad
como sujetos de derecho. Bien, perfecto. Bueno, en el año 2010 hay un fallo muy conocido como doctrina Florencia Trinidad, que es el cambio registral sin patologización a través de un recurso de amparo de Flor de la B. Sí, que fue prestado entre ATA y la FAL-LGBT como estrategia mediática para que se empiece a hablar de nuestras existencias como sujetos de derecho. Imagínate que Flor de la B era una persona privilegiada, con un trabajo en los medios de comunicación, que tenía acceso a una obra social, pero cuando tenía que firmar un contrato aparecía un nombre que no la representaba. Tal cual. Teniendo una obra social no accedía al médico porque la llamaban con un nombre que no le correspondía. Tal cual. Y estamos en Argentina, un país que es vanguardia en derechos humanos y donde la identidad es sumamente importante. Tenemos la lucha de madres, abuelas, hijos. Totalmente. No. Entonces, cuando se empieza a debatir la ley, había activistas en la puerta del Congreso que agarraban a cualquier transeúnte y le decían, ¿a vos cómo te dicen? Entonces por ahí pasabas vos y decías, a mí me dicen negra. ¿Y a vos quién te crió? ¿Tu mamá o tu papá? ¿O tu abuelo, tu tío? ¿Quién te crió? Y vos dabas el apellido de la persona que te crió. Entonces te decían, tu identidad entonces es esta. Bien. Ahí es cuando descubro que mi identidad es Willy Guerrini y no la que decía mi documento. Importantísimo. Porque yo llegué a Willy hacía muchísimos años, todo mi entorno me decía Willy. Así que la elección del nombre no fue difícil para mí. Claro. Cuando se presenta la ley, Claudia Piava Budraco dice unas palabras hermosas, hablando de toda la violencia sufrida, sin romantizar la violencia, no, obviamente, hablando de toda la violencia sufrida, pero ella dice, si volvería a nacer trans porque así soy feliz. Clave. Claudia Piava Budraco falleció antes de la sanción de la ley, entonces no pudo ser reconocida con su identidad, porque ella no quiso un documento por recurso de amparo, porque no se creía más que ninguna compañera, por más que venía luchando un montón por este derecho, y venía buscándonos a todos los pibes y pibas trans que estábamos desparramados y desparramadas por todo el país, para que podamos luchar por nuestros derechos, por nuestra ley y ser reconocidos y reconocidas en nuestra identidad. Bien, bien, perfecto. Willy, en este sentido, ¿qué significó para la comunidad esta ley y cuál es el estado actual de la comunidad trans una vez que se sanciona esta ley? Porque se sabe que se sancione una ley tampoco implica que inmediatamente al segundo que esto pase lo palpable cambie, ¿no es cierto? Bueno, la ley te la puedo resumir en una sola palabra: Bien. Democracia. Bien, clarísimo. Y respecto al estado actual de la ley, lamentablemente no se respeta. Hay hospitales en los cuales todavía te llaman con el nombre del documento, para quienes no tienen el cambio registral, y para quienes lo tenemos, con el nombre del documento anterior. ¿Cuánto tiempo tarda este cambio en el registro, Willy? ¿Es ameno o hay que estar medio encima del trámite? Y hay que estar medio encima del trámite. Hay compañeras y compañeros que hace 11 años están intentando sacar el documento y por vivir en otras provincias o haberse mudado, no se encuentra su partida original, no llega a la provincia donde están residiendo actualmente y no se puede hacer el cambio registral. Con lo cual hay un montón de derechos vulnerados, más allá de que la ley es sumamente clara en el artículo 12 que habla del trato digno, que dice que si nosotros, nosotras y nosotres
nos manifestamos con un nombre y un género, eso tiene que ser respetado. Totalmente. Que es algo que no sucede. En el acceso a la salud, en este momento, así como sucedió en el nefasto gobierno de Macri, hay falta de hormonas, que es una parte fundamental de nuestro tratamiento. Quienes podemos realizarlo, porque no todas las personas pueden realizar un tratamiento hormonal, porque primero hay que poner la salud y hay que hacerse los estudios. Si los estudios nos da bien, nos autorizan a hacerlo, pero el faltante de hormonas significa que puede tener consecuencias en nuestra salud, porque es una interrupción del tratamiento sin una autorización médica o sin algo que determine que tenemos que suspender el tratamiento. Bien, perfecto, se entiende perfectamente. ¿Alguna otra cosa más que nos quieras comentar sobre este tema antes de que demos por finalizada la entrevista? Sí, bueno, todavía faltan muchísimas cosas. Por supuesto. Salió una ley de mínima en los últimos años, que es una ley de cupo laboral en el Estado. Nosotros particularmente, desde Masculinidades Intertrans No Binarias de la Argentina y otras organizaciones, vamos por una ley integral trans ya, que dentro de sus artículos hay una ley de inclusión laboral trans, porque hablamos de inclusión, no de cupo, tanto en el sistema público como privado, y es una ley que habla desde la primera infancia hasta cuando somos adultas mayores, si es que llegamos, porque lamentablemente, más allá de que hay una ley de máxima y de vanguardia en la región, como la ley de identidad de género, todavía el promedio de vida de las compañeras principalmente es de 35 años. Claro, es bastante poco realmente. Y esto se debe, como nos decías, a la falta de salud y de un trato digno, básicamente. Acceso a la salud, acceso al trabajo, acceso a la vivienda, derechos humanos básicos y fundamentales. Tal cual, así es. Willy, muchísimas... Sí, decime. Una cosita más. Sí, por supuesto. Hace 1 o 2 años se amplía la ley de identidad de género a las personas con identidad no binaria. Y todavía los registros no están preparados, los sistemas no están preparados para adecuarse a las identidades que salen de la norma binaria hombre-mujer. Por eso es importante también, y aprovecho para hacer la convocatoria, que el Día de la Visibilidad No Binaria estemos todos, todas y todes acompañando la primer marcha del orgullo no binaria de la Argentina y de Latinoamérica en Plaza Congreso. ¿Qué día esto? El 14 de julio. Hay tiempo todavía. 14 de julio. Sí. Muy bien, entonces para esas fechas estaremos haciendo nuevamente una nota como corresponde para visibilizar y difundir esta temática. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Bueno, muy bien. Hablábamos entonces con Willy Guerrini, presidente de Masculinidades Intersex, Trans y No Binarias, parte de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo y de la comisión organizadora de la Marcha No Binaria. Willy, muchísimas gracias por haber estado al aire de Noche Negra en Radio Caput. Nos volvemos a encontrar muy pronto en el éter y en las calles. Nos vemos, Negra. Muchas gracias por tenernos en cuenta siempre. Por favor, el micrófono queda abierto para todas, todes y todos. Vamos a un pequeño tema y volvemos para despedirnos. Sus muecas rotas cromadas y por la
Pero qué linda que es la radio. Bueno, escuchábamos un poquito de Nuestro amo juega al esclavo, de Los Redonditos, y lo cortamos porque el tiempo es tirano. Este programa debe ser entregado lo más prolijo y en hora posible, así que pasamos a los avisos parroquiales como es costumbre. Desde la Universidad de Madres de Plaza de Mayo están convocando a algunas actividades en el marco de las actividades que se están llevando adelante para la promoción y divulgación del proyecto de ley de creación de 8 nuevas universidades nacionales, que quiero recordar que la legislatura, el bloque del PRO, cuando se iba a hacer la votación de esto, se levantó y se fue, como es costumbre. A 23 años del nacimiento del ahora Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, tenemos el agrado de invitarte a participar de la actividad Historia del Yunma, Camino a ser Universidad Nacional. Los temas a tratar son nacimiento de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, nacionalización del instituto y proyecto de ley para pasar de instituto a Universidad Nacional. La misma se llevará adelante el día jueves 11 de mayo, esto es mañana, a partir de las 18 horas en la sede de nuestra Casa de Altos Estudios, esto es calle Defensa 119, a media cuadra de la Plaza de Mayo. Contaremos con la presencia y disertación del diputado Hugo Yasky sobre la presentación del proyecto de ley de nuestra universidad. Les recuerdo también que, como cada jueves, a las 15:30 horas en Plaza de Mayo, las madres realizan su tradicional marcha. Más avisos. Les recuerdo que sigue la muestra Multiverso Peronista de César Góndor en la sede del Partido Justicialista Capital, en la calle San José 181. En el complejo teatral en Humahuaca y Medrano, los viernes a las 20:30 horas, podés ver la obra Esa Mujer, sí, el cuento de Rodolfo Walsh sobre el cuerpo de Evita. Las entradas las sacás a través de la página de Alternativa Teatral y la obra la podés ver durante todo mayo y todo junio. También Emputecido, monólogo de humor de Mariano Flax en el Teatro Picadero, un teatro divino que si no lo conocen no pierdan la oportunidad de ir, desde el 3 de junio, los sábados a las 23:59. Esto es en Enrique Santos Discépolo 1857. Las entradas están a la venta por Plateanet y en el teatro. Si no me equivoco, esto sería todo. No te vayas de Radio Caput, que ya viene la lupa mágica de la palabra. Nosotros nos reencontramos, por supuesto, el miércoles que viene a las 11 de la noche para una nueva Noche Negra en Caput.